buscar en el Antiguo Testamento. Y si no, pues anotan por allí y en su oración personal, pues ustedes revisan, chequean y analizan un poco más la misma palabra de Dios. Vamos a buscar en el libro de Números. Libro de Números, eso está en el Antiguo Testamento, libro de Números. Capítulo número 21. Número, Antiguo Testamento, capítulo número 21. Versículos del 4 al 9. Repito, del 4 al 9. Vuelvo a anunciarlo. Números, capítulo número 21. Versículos del 4 al 9. Bien, ¿ya lo tendrán por ahí a la mano? ¿Sí? Si alguno no lo consigue, pues anote por ahí con un lápiz. Y ya cuando consigan en la noche, pues lo leen más profundamente. Bien, voy a comenzar a leerlo. A ver, recuerden ustedes lo que han tenido secuencia de las celebraciones de las adoraciones eucarísticas. Nos daremos cuenta que hemos tenido un tema principal, y el tema principal siempre ha sido el desierto. Pero ese desierto durante el tiempo de la Cuaresma. Ya en la Pascua celebraremos otro elemento especial, pero el punto central durante esta Cuaresma ha sido el desierto. Todo aquel camino de la esclavitud del pueblo de Israel. ¿Recuerda cuando salieron? Bien, todo lo que han hecho, se han quejado y se siguen quejando. Ya se van a dar cuenta para que vea. Es que esta gente, si no es en la mañana es en la tarde, y si no es en la tarde es en la noche, y si no es en la madrugada. Pero eso es una cosa increíble. Como que eran católicos desde un principio, ¿no? Y ese ha sido el elemento. Y hoy nos encontramos con otro elemento en ese desierto que es parte de esa Cuaresma. Entonces, vamos a leer allí todos, me acompañan, los que la tienen a la mano, la pueden ir siguiendo. Números, capítulo número 21, versículo del 4 al 9. Dice así: dejaron el monte Hor por el camino del mar de Suf para rodear el territorio de Edom. En el camino, el pueblo perdió la paciencia y murmuró contra Dios y Moisés. Porque nos hicieron subir de Egipto para que podamos morir en el desierto sin pan y sin agua. Ya estamos aburridos de esta comida sin gracia. Entonces Dios mandó contra el pueblo serpientes ardientes. Muchos de los israelitas murieron por sus mordeduras. El pueblo fue a ver a Moisés y le dijo: hemos pecado, hemos murmurado contra Yahvé y contra ti. Ruega a Yahvé por nosotros, para que aleje de nosotros las serpientes. Moisés oró por el pueblo, y Yahvé le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente de bronce y colócala en tu bastón. El que haya sido mordido, al verla, se sanará. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en su bastón. Cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba la serpiente de bronce y se sanaba. Palabra de Dios. Mis queridos hermanos, este es el pasaje bíblico, el que acabamos de anunciar, aquel que nos habla claramente sobre ese momento en el cual Moisés hizo lo que el Señor le había anunciado. Pero si estuvimos atentos a esta lectura del libro de Números, y es bueno que estemos atentos también a la predicación para que podamos vivir la oración, si no será un divorcio. Un divorcio es que por un lado la palabra y yo por otro lado quizás orando otra cosa que no tiene que ver con lo que la palabra me ha enseñado. Nos dice que se alejaron por otro lado y demás, pero ese no es el problema por donde se fueron ahora, sino que sigue el pueblo de Israel, el mismo que el Señor había liberado de la esclavitud de allá donde se encontraban, que habían pasado por el Mar Rojo, que el Señor les había colocado una nube, que les había colocado una columna, que les había dado de comer. Este pueblo sigue murmurando. Ahora se acercaron a Moisés y le volvieron a decir otra vez a Moisés: ¿por qué usted nos sacó a nosotros de donde nos encontrábamos? ¿Y dónde se encontraban? ¿Eran esclavos de quién? Del faraón de Egipto.
¿por qué usted nos sacó de allá? ¿Ah? ¿Para qué nos saca y nos trae aquí? A que vayamos a morir en este pleno desierto. Y empezaron a murmurar y empezaron a hablar y empezaron a discutirle ¿a quién? A Moisés. Pero no solamente murmuraron contra Moisés, sino que murmuraron también contra el Dios de la vida. ¿Ve? Dice la Sagrada Escritura, murmuraron contra Yahvé y murmuraron contra Moisés. Contra Yahvé porque era el Dios que les había hablado, y contra Moisés porque era el que le estaba haciendo caso al Señor. ¿Ve? Entonces los dos tienen que pagar. Por eso es que murmuran contra el Señor y contra el elegido del Señor, que era Moisés. Y empiezan, aquí es más, dice la Sagrada Escritura que hasta se cansaron de comer la misma comida que el Señor les había mandado. O sea, hasta eso, lo que tenían, también empezaron a discutir por eso, empezaron a murmurar por eso. Entonces son de los que si hace frío, discute, si hace calor, discute, ni calor ni frío, también discute. Si llega la noche, pues discute, y si llega el amanecer, pues discute también. Y si ni una cosa ni la otra y el día es gris, pues también discute. Entonces, ¿cómo hacemos? Esta gente, por un lado peleaba, por el otro lado seguían, por este lado continuaban, no había por dónde dejaban de discutir. Por eso es que como murmuran contra Yahvé, contra el Señor les manda unas serpientes. Y dice que muchos fueron picados por ella, por esas serpientes, y empezaron a morir. Ahí sí se asustaron. Ahí sí. Ahora sí se asustaron. Ay, que no nos lleguen a picar a nosotros esas culebritas. Ay, que no nos lleguen a picar. Y corrieron de una vez donde Moisés y le dijeron a Moisés: Moisés, dile a Yahvé, dile. Ahora sí, ¿verdad? Era como que eran católicos también. Ay, Señor, yo nunca vengo a misa, yo nunca vengo a la iglesia, yo nunca hago oración, pero aquí estoy, Señor, aquí estoy, ¿ve? O sea, es una cosa seria, ¿no? Ay, Señor, Moisés, hable con Yahvé para que nos ayude, porque las culebras nos están picando y estamos muriendo. Y el Señor, todavía lleno en misericordia, todavía aguantando a esta gente como nos aguanta a nosotros, terminó diciéndole a Moisés: haga una serpiente de bronce, enróllela en el bastón, levántela, y cada vez que una persona sea picada por la serpiente, que mire la serpiente de bronce que está enrollada en el bastón y quedará sano. Y así fue. Moisés llegó, hizo la serpiente, la enrolló, y las personas cuando eran picadas miraban la serpiente y quedaban sanas. Ahora bien, mis queridos hermanos, aquí nosotros encontramos varios elementos. Escuchen bien. Uno, la murmuración del pueblo, que no deja de hacerlo, constantemente lo sigue haciendo. Ya donde van y siguen haciéndolo todavía. Pasaron ya el Mar Rojo y siguen murmurando. O sea, es una cosa increíble, ¿no? Dos, las serpientes. Y es ahí donde yo quiero hacer más énfasis. ¿Por qué? Escuchen bien para que aprendamos. La serpiente para el pueblo hebreo, este pueblo del cual nos habla a nosotros la Sagrada Escritura, era símbolo de pecado. La serpiente era el símbolo de pecado. ¿Recuerdan ustedes cuando el libro del Génesis dice que la serpiente vino y le habló a Eva y le dijo a Eva: mire, haga esto, haga aquello, porque si lo hace usted va a ser como Dios? Lo que nos está diciendo el autor sagrado es que se acercó el pecado. ¿A quién? A Eva. La tentación, el pecado. ¿Cómo se demostraba el pecado? A través de las serpientes. Porque para ellos la serpiente es símbolo de pecado. Pero hay algo curioso. Si las serpientes picaban a estas personas, morían. ¿Qué pasaba cuando los picaban? Morían. Pero para conseguirles sanación a esta gente cuando eran picadas, el mismo Señor le manda a hacer una serpiente, pero de bronce. No sé si les causa curiosidad eso. ¿Cómo el Señor le va a contrarrestar con la misma figura la sanación? Si es una serpiente la que me pica, ¿cómo yo mirando una serpiente de bronce me voy a sanar? Aquí hay algo curioso. Y es que lo que nos quiere mostrar a nosotros la Sagrada Escritura es que el pecado fue redimido, o lo que el Señor quería era redimir el mismo pecado. Como nos lo dice a nosotros el apóstol San Pablo: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, ese pecado
fue redimido ¿por quién? Por el Señor. Bien, entonces ahí está ese símbolo, la serpiente. El mismo pecado es redimido. Donde abunda ese pecado, sobreabunda la gracia del Señor. Ahora tenemos el otro lado, y es que viene Jesús y nos dice claramente en el Evangelio de San Juan, nos dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que crea en él quede salvo o quede sanado. El Señor Jesús, escuchen mis queridos hermanos católicos, el Señor Jesús utiliza la figura de Moisés en el Antiguo Testamento, lo que había sucedido, para referirse a él. No es que él es la serpiente, no. Lo que viene es a mostrar una figura de lo que iba a suceder más adelante. Por eso repito la cita, San Juan, el apóstol, el evangelista San Juan, lo dice el Señor: así como Moisés levantó la vara en el desierto, la serpiente en el desierto, así será levantado ¿quién? El Hijo del Hombre, para que todo aquel que crea en él no se pierda, tenga salvación. Ahora sucede algo curioso también, y es que la serpiente fue levantada y Jesús fue levantado. En el bastón de Moisés estaba la serpiente, que era símbolo de pecado, bien, pero redimido ¿por quién? Por el Señor. Y en la cruz está levantado ¿quién? Aquel que vino a darnos la salvación para el perdón de nuestros pecados. Entonces, si en el Antiguo Testamento es la serpiente la que es levantada para sanar a los que eran picados, en el Nuevo Testamento es Jesucristo el que se levanta, o el que fue levantado, para que nosotros lo miráramos, y al mirarlo nosotros recibiéramos la salvación, la bendición, la gracia y la acción del Espíritu en nuestras vidas, para ser siempre bendecidos por Él. Por eso era que yo le decía a ustedes, mis queridos hermanos, que cuando nosotros entramos a un templo, siempre vamos a ver ese crucifijo allá, para que miremos, para que todo aquel que mire quede sanado, quede salvado. Y cuando decimos mire, es para que nosotros coloquemos nuestra confianza solo en Jesucristo. Aquí nosotros, mis queridos hermanos, tenemos que ver entonces dos cosas. Una, si Moisés levantó esa serpiente que venía a hacer la remisión de ese pecado, y en Jesús es el mismo Señor que se levanta, que es la salvación, que es la vida, que es vida en abundancia, que es esperanza, que es gracia, que es amor. En Moisés es ese pecado, entonces usted y yo nos colocamos en el medio para poder nosotros reflexionar. ¿Y cuál es la reflexión? ¿Qué estoy yo mirando? ¿El pecado que me lleva a encontrarme con el mismo pecado, o a Jesucristo, que es el que me da salvación, vida eterna y la gracia de su Espíritu? Es allí donde nosotros tenemos que colocar nuestra mirada, solo en Jesús. Y yo vengo a preguntarle a usted, mi querido hermano, y también me hago la pregunta yo, ¿por qué no? Porque esto también es para yo reflexionar. ¿Dónde estamos colocando nosotros la mirada? ¿A quién nosotros estamos mirando todavía a estas alturas? Estamos mirando ese bastón con esa serpiente que viene a simbolizar el pecado. Estamos mirando siempre esa falta en nosotros. Estamos mirando siempre esa debilidad en nosotros. Estamos mirando siempre ese pecado, llámese como se llame, según el pecado suyo, el pecado mío. ¿O estamos mirando con confianza a Jesús clavado en la cruz, que me da vida? Hay gente que todavía sigue allí, mirando para allá y mirando para allá. Hay gente que todavía tiene su pecado y lo tiene envuelto. Hoy es el bastón de Moisés, pero ese bastón hoy en día es su vida y es mi vida. Y nos envuelve el pecado, y nos envuelve la falla, y nos envuelve las debilidades, y nos envuelve todas las caídas, y nos sigue envolviendo. Usted pasa a ser el bastón de Moisés, y esa culebra, esa serpiente se enreda en nosotros, y no hemos sido capaces de tumbarla y bajarla de nosotros. Dejamos que esa culebra nos siga envolviendo, nos siga encerrando, nos siga picando, nos siga haciendo con nosotros desastres. Pero eso sucede porque usted y yo queremos, no porque el Señor quiera.
Eso sucede porque usted y yo le damos permiso al pecado. Eso sucede porque usted y yo queremos seguirnos envolviendo en esas picaduras o seguirnos envolviendo con esas serpientes. Yo soy el bastón de Moisés, pero me dejo envolver por lo que el mundo, por las situaciones, por las inestabilidades, por las desesperaciones que el mundo me va presentando. Yo me dejo envolver. Y cuando me dejo envolver me siento atado, amarrado, me siento que no me puedo soltar. Pero hoy viene una palabra de vida eterna y viene una palabra de salvación. Y es que usted se puede soltar. Y es que usted se puede liberar. Y es que usted puede ser en todo momento triunfador en la medida en que usted pone su mirada solo en Jesucristo, el Hijo de Dios. Solo en Jesús. Solo en Jesús. En estos días a mí me llamaba la atención una persona que se me acercaba y me decía: Padre, yo no sé si esa persona está aquí, pero me permito contar su testimonio, porque eso tengo que decirlo. Si está aquí, no vaya a decir: ese soy yo. Calle la boca, porque si no lo envuelvo en el bastón. Pero se me acercaba una persona X, me decía: Padre, eso fue en estos días, le doy gracias por la invitación que me hizo. Yo le dije: ¿eso por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿A dónde lo invité yo a tanta gente que yo invito? No sé. Me dijo: Padre, a la oración de los jueves, cuando usted la hace. Yo le dije: ¿eso qué sucedió? Recuerda, Padre, que yo vine a buscarlo a usted para que usted me ayudara, me orientara, hablara conmigo. Yo desesperaba una cosa y otra. Y usted se me quedó mirando y me dijo: Padre, joven, usted lo que necesita es de Dios. Usted no necesita más nada. Padre, yo en ese momento no entendía. Yo no entendí, me decía esa persona: Padre, yo no entendí qué era lo que usted me estaba diciendo. Cuando me dice eso, usted lo que necesita es de Dios. Yo no necesitaba de Dios. Yo lo que necesitaba era hablar con usted. Eso era lo que yo necesitaba. Pero usted vino y me dijo: usted lo que necesita es de Dios. Lo invito este próximo jueves a esto, tal. Venga, que usted lo que necesita es de Dios. Padre, le hice caso. Vine a la oración. Ya tengo 4 jueves asistiendo. Y todo lo que yo necesitaba, el Dios de la vida, como usted mismo dice, me lo ha ido diciendo a través de la Sagrada Escritura. Ya yo no necesito hablar con usted. Me dijo esa persona: ya yo no necesito hablar con usted. Yo: ay, gracias a Dios. Pero, Padre, ya yo no necesito hablar con usted. Ya yo no necesito. Porque lo que él necesitaba, lo encontró. ¿Y qué era lo que necesitaba? Cristo crucificado, que el que coloca su mirada en él es libre y es salvado y amado solo por el Señor. Solo por Jesús. ¿Está quedando claro el mensaje? ¿Está entendido la palabra? ¿Sí? ¿Llega el mensaje? ¿Sabe lo que le quiere decir Jesús en esta noche a usted entonces? Porque aquí esto no se trata de alargar y volver a... No, aquí se trata de que usted y yo entendamos. O estamos allá o estamos allá. No sé dónde estamos nosotros. No sé dónde estará usted. No sé cuál será la serpiente que lo está... No me diga. No me lo diga a mí, dígaselo a Jesús. A mí no me lo diga. Pero no sé cuál será la serpiente. Usted que me está escuchando, mi querido hermano. Yo no sé cuál será la serpiente que lo está envolviendo. La serpiente que lo está apretando. La serpiente que no solamente que lo aprieta, sino que también lo pica. Lo pica. Y lo sigue picando. Y usted se deja envolver y picar. Llámese lo que se llame. Esa serpiente tiene nombre. Usted lo sabe muy bien porque usted se conoce. ¿Cuál es la serpiente que está allá adentro? Que está mortificando su vida. Desesperaciones, angustias, situaciones de familia, de pareja, de matrimonio, de hijos, económico, no sé. Angustia, incluso hasta desear la muerte, no sé. Avaricia, lujurias, desesperaciones, vicios, alcohol, no sé, yo no sé. Yo lo único que sé es que todos los que estamos aquí, alguna serpiente nos está envolviendo y nos está picando. Padre, ¿y cómo hago para soltarla, Padre? Fácil. Solo colocando, como les decía hace rato, la mirada en Jesús. Solo para colocar la mirada en Jesús. Porque si los israelitas
al ser picados por la serpiente, miraban la serpiente y se sanaban, yo, con colocar la mirada en Jesús todos los días de mi vida, no solo quedo sano, sino recibo su bendición y su gracia y la fuerza de su Espíritu. Solo en Él, más nada. Los que ponen su confianza en los brujos están aquí. Los que ponen su confianza en los hechiceros están aquí. Los que ponen su confianza también en secretos están aquí. Los que ponen su confianza en todas esas cosas raras y extrañas del más allá y del más acá están aquí. Y la culebra lo sigue picando y ni cuenta se da. Pero aquí hay una liberación. Y es solo Él, solo Jesús. A mí esto me gusta. A mí esto me enamora. A mí esto no sé, me hace sentir así que si todos entendiéramos eso, ¿cómo serían nuestras iglesias, no? ¿Cómo serían nuestros templos? Ningún católico faltaría a misa el domingo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué ningún católico faltaría a misa el domingo? Porque sabe que sin Él, su vida, su semana, está chueca. Está chueca. Mis queridos hermanos, vamos a orar por sanación. Claro está. Vamos a orar por sanación. Pero también vamos a orar por esa sanación que es una sanación espiritual. Y yo quiero que tanto usted como yo, mis queridos hermanos, pensemos cuál es la serpiente que me está picando y me está, ojo con esto, y me está produciendo la muerte. Y me está produciendo la muerte. Y no me deja avanzar porque me tiene ahí, mire, es una anaconda. ¿Usted sabe cuáles son esas anacondas, no? Una cosa y me tiene atrapado, me tiene envuelto. Padre, no diga eso, porque yo escucho eso y sueño en la noche. Pues hermano, escúchelo para que sueñe, a ver si con un susto despierta. A ver si despierta. Porque en estos momentos, y disculpe que sea tan claro y directo, pero corremos o nos encaramamos. Pero ya es hora. Porque lo que Él hizo allá no fue cualquier cosa. Fue dar su vida por nosotros. Y me gusta, sobre todo cuando la palabra dice, para que tengan vida eterna. Qué cosa tan tremenda. Vida eterna. Vida eterna no significa que yo no me vaya a morir. Significa que siempre sentiré esa gracia de Dios en mi vida. Siempre la sentiré. Es como un carro que nunca le falte gasolina. Es que en mi vida nunca falte esa gracia de Dios en mí. Nunca falte. Y eso yo lo puedo conseguir solo si coloco mi mirada en Él. Amén.